Bienvenidos a Encuentros del Séptimo Tipo, Diálogos Proféticos. Y en este día tenemos un tema sumamente importante. Así que sintonízate con el Espíritu Santo y abre tu corazón porque Dios te va a hablar profundamente. Padre, en esta hora consagramos a ti este programa. Te pedimos que sea tu voz la que hable a través de cada uno de nosotros. Aún cosas que no han subido a nuestro corazón, suban en nuestro corazón de parte tuya y que cada uno de nuestros hermanos que nos están escuchando sean profundamente ministrados, que tú abras el entendimiento de cada uno de ellos y aún de nosotros, Señor, para entender las cosas profundas de Dios, las cosas que no han subido en corazón de hombre, que son las que tú tienes determinadas para aquellos que te aman. Y hoy vamos a hablar acerca del tema de los árboles. Y curiosamente hemos estado hablando de que somos monte y cómo al ser monte tenemos una influencia tremenda. Hemos hablado también que somos camino, que nosotros abrimos brechas en las revelaciones. Pero Dios también nos compara a los árboles. Y dice la escritura en Isaías 60, dice, y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obras de mi mano, para glorificarme. Entonces, los hijos de Dios, los temerosos de Dios, los santificados del Padre, son aquellos a quienes Dios llama mi plantío. Y nos va a hacer semejantes a árboles y vamos a ver por qué y cuál es la importancia de este símbolo tan maravilloso que no solamente es como empieza toda la creación con el árbol de la vida y el árbol del bien y del mal, sino como nosotros, como los árboles de Dios y cuál es la importancia que esto tiene para todos nosotros. Ana. Gracias, mamá. Y fíjate que estaba orando, preparándome para esta reunión de familia, porque así es como la siento y cada día me emociona más. Y, y el Señor me mostraba cómo su diseño de iglesia está tan directamente ligado con los árboles y cómo Él usa absolutamente todo lo que está a nuestro alrededor para ministrarnos si nosotros estamos atentos a querer escucharlo verdaderamente. Y como saben, pues tengo aquí, gracias a Dios, la facultad de vivir muy cerca de un bosque, entonces estoy rodeada de muchos árboles que me hablan muchísimas cosas y el sentarte simplemente a verlos es sentarte a que el Padre sea el que te hable a través de ellos. Y una de las cosas que el Señor me mostraba es cómo no existe tal cosa como un rey de los árboles. O sea, quizá en el mundo animal hablemos del león como el rey de la selva o todas estas figuras, pero en el mundo de los árboles no existe tal cosa como el rey de los árboles. No hay un líder al que los demás árboles sigan o le pidan consejo. Ellos en su diseño primordial son dadores en todo el sentido de la palabra. Si nos vamos al principio, a la creación, cuando Dios creó todo, como hablábamos hace algunas clases cuando hablábamos de los bonsáis, pues los árboles fueron formados antes de que se formara el sol. Ellos se alimentan directamente de la luz del día primero. Y cuando ellos toman lo malo, cuando ellos toman el dióxido de carbono para sí mismos, ellos hacen esa fotosíntesis a través de la luz del primer día, que es la luz de nuestro Padre, la luz de nuestro Creador, y la devuelven a nosotros en un aliento de vida para que nosotros, para que toda la tierra, para que todo funcione. Sin como que dicen, pulmón, nada funcionaría. Pero si nosotros no vemos a los árboles simplemente como árboles, como pulmón, como alimentadores de oxígeno,
sino como cada uno de nosotros. Y nosotros tomamos ese lugar de árbol donde nosotros somos quienes nos conectamos con esa luz del primer día y nos volvemos árboles dadores de ese de Dios, de ese fruto de Dios. Y que en sí mismos, cada uno de ellos se vuelve un universo de dimensiones, porque no es solamente que estén plantados unos junto a otros o como hemos mencionado anteriormente, que sus raíces son caminos invisibles, que se conectan y se hablan, o que comparten el agua que cae de un lado del bosque para que llegue a todas las demás, sino que cada uno de estos árboles es una morada en sí mismo. O sea, si nosotros pudiéramos también ser morada, ¿cómo cambiaría el cuerpo de Cristo si cada uno de nosotros fuéramos más árboles, fuéramos más dadores? Y viene a mi mente algo que dices, el árbol absorbe lo malo, absorbe el dióxido de carbono, que es negativo para la vida, y lo va a transformar en oxígeno para alimentar la atmósfera. Y en el fondo, si vemos la palabra madero, en el original es la palabra etz, que es la palabra árbol. Entonces Jesús muere en un madero para llevar en sí todo lo malo y sacar de él la resurrección, que es el de Dios, que es el oxígeno de Dios, que es la vida misma que sale de la muerte, que resucita y es transformada para que la vida surja. Entonces Jesús por eso es en sí mismo el árbol de la vida, el primogénito de los hermanos de un gran plantío. En el fondo el jardín del Edén, si lo vemos desde un punto simbólico porque en esta forma de que somos árboles, pues obviamente es simbólico, pero es también verdadero. Como cuando el ciego se va y se lava los ojos cuando Jesús le escupe el lodo, y lo primero que ve fue árboles. O sea, no es que Dios se hubiera equivocado. Digo, ay, no, pues no le salió bien el milagro, que mejor que se vuelva a lavar a ver si ahora sí le sale el milagro. No, estaba viendo en el mundo espiritual cómo nosotros nos vemos delante de Dios y estaba realmente viendo el plantío de Jehová. Sí, hay un versículo respecto, tomándome de eso, hay un versículo en Isaías donde cuando se habla de Jesucristo, dice que va a salir una vara, un brote del tronco de Isaí, dice, refiriéndose a la genealogía de donde vendría el santo de los santos, que es la genealogía de David. Y lo interesante es que dice que va a salir este brote, obviamente refiriéndose a Cristo, pero luego empieza a nombrar los 7 espíritus de Dios. Dice, y sobre él reposará espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento de Dios, de temor de Dios, en fin, y va nombrando los 7 espíritus de Dios. Y obviamente Isaías, cuando está hablando esto en el espíritu, al mismo tiempo está haciendo una conexión entre este árbol que tiene los 7 espíritus de Dios, que algunos lo han visto en el espíritu también, no es solo una imagen mental, realmente es un árbol que tiene los 7 espíritus de Dios, y que él está haciendo una conexión directa con lo que Moisés en algún momento moldeó en lo que le llaman la menorá, que era puesta en el lugar santo, que era un candelebro de 7 fuegos, pero a veces uno no se fija que en ese candelero, en las instrucciones del candelero decía que había que ponerle fruto en medio. O sea, los brazos tenían hojas, tenían frutos, o sea, literalmente el candelero era un árbol que iluminaba. Entonces, este árbol que iluminaba, al final se hace carne y es Jesucristo mismo, que tiene esta condición que Anita está explicando y que también nos decía Ana Luceiro, de absorber todo lo malo. Me parece súper profundo, absorber todo lo contaminado en él, retenerlo en él, para luego exhalar o soltar la bendición de Dios, la vida de Dios de nuevo, poder recuperarla. Yo creo que eso cambió la atmósfera de toda la Tierra y de toda la humanidad. Sí, y justo con todos estos comentarios me viene a la memoria
Hace unos años visitamos, algunos de nosotros juntos, de hecho, en Oaxaca, un estado al sur de México. Hay un extraordinario árbol completamente protegido porque está datado por más de 2000 años. Un árbol en la ciudad, un árbol que ha estado ahí, un símbolo estoico a lo largo de cientos y miles de años. Y más allá de ver la magnitud de este árbol, o sea, la majestuosidad del árbol en sí, era llegar a él y pensar, qué increíble que un árbol, y cualquiera de los árboles que estén alrededor del mundo, más de 2000 años presenciaron la resurrección como algo que sucedió en el cronos de este planeta. ¿Y cuántas memorias no habrá dentro de ese árbol concerniente a la resurrección? Sí. De hecho, es interesante que varios árboles, civilizaciones por toda la Tierra, su relación de civilización, es decir, pueblo con gobierno, con su territorio, gira en torno a un árbol. Por no mencionar cientos de ejemplos de civilizaciones, sí tomo el ejemplo en Avatar. No sé si recuerdan esta película, donde existe todo este Claro. mundo paralelo, y una de las cosas características del mundo de los avatares es cuando se van a dormir y están en el centro completamente de este mundo, que es el árbol este magnífico y gigantesco. Y es un árbol que propiamente le da vida a todo un entorno. Entonces, cuando mencionabas, Ani, lo importante que es entender el tema de árboles para la iglesia, estoy completamente contigo porque tiene una conciencia de un somos, de un plural, de ser un pueblo en unidad, en unicidad. Y ahí hay una relación que como iglesia tenemos que sí o sí entender, que viene del cielo y no viene, por otra parte, no viene con esta vertiente de qué es un árbol para una civilización que creció con una cultura, una idiosincrasia, pero sí cuál es la atmósfera establecida que viene de la relación árbol y la iglesia. Si bien podemos entender quién es Jesús como ese árbol, ¿qué hizo muriendo en un árbol? ¿Y cuál es la relación de la iglesia con un árbol? Pensaba mientras hablaba Lorenza, pensaba en que en algún momento en el espíritu logramos ver, y esto lo puedo poner ahí, el que quiere lo recibe, de los que están escuchando, el que no simplemente lo lanza a un lado sin problema. Pero en algún momento pudimos ver cómo el huerto en Edén, y la escritura igual lo menciona en cierto momento, cuando habla del árbol de Egipto, en fin, de cómo fue juzgado. En el huerto en Edén estaban todas las etnias que iban a poblar la tierra, representadas en árboles simbólicos. Y me tomo de esto por lo que decía Lorenza, de que muchas culturas han usado árboles como símbolos de esas culturas, árboles nativos, árboles autóctonos de sus territorios, y árboles que fueron importantes para ellos, digamos, en su desarrollo. De hecho, el concepto cultura tiene mucha relación también con el concepto cultivo, como algo que va creciendo y va aumentando. O sea, esta idea de que algo va creciendo y se va haciendo más grande. Pero tiene un origen espiritual, o sea, más allá de pensarlo, porque sí es correcto pensarlo como en términos de civilización, árbol, equivalente a civilización, es posible hacerse esa imagen y poder entender una civilización desde la estructura de un árbol. Pero aparte de eso, yendo más hacia atrás, hacia el huerto mismo, el Señor pensó en la etnia como árboles. O sea, y como cada árbol también tiene su propia identidad, su propia forma de estructurarse en la tierra, su propia forma de absorber nutrientes y de responder también con frutos, cada etnia también tiene esa propia identidad. Entonces, sumamente interesante de que Jesucristo, cuando viene a establecer la nueva humanidad en él, el nuevo Adán en él, también es un árbol,
también es un árbol de donde nosotros absorbemos la cultura del reino, pero es un árbol luminoso, un árbol que tiene los 7 espíritus, un árbol que está resplandeciendo. O sea, y el Jesucristo mismo lo dice en algún momento, dice, yo soy la vid verdadera. O sea, separado de mí ustedes no pueden hacer nada. O sea, lo dice con sus propias palabras. Él es el árbol, él es el plantío. Bueno, y los apóstoles también, Pablo lo va a decir en algún momento, que nosotros fuimos injertados en un árbol también, un árbol de fe, en este caso. Entonces, es muy interesante cómo se puede hacer una equivalencia y realmente es fácil entender una civilización, una cultura, cuando uno empieza a observar el árbol que fue el centro de esa cultura. Y ahí ya entramos a otro campo, desde lo que estamos hablando de nosotros como hijos de Dios, como árboles, pero también el mundo, cómo hace uso del diseño del árbol para crear estructuras, para crear civilizaciones, para crear diferentes culturas. Estoy viendo una imagen en este momento de un cerebro y todo el sistema nervioso del cerebro forma un árbol. Entonces, si vemos, por ejemplo, el árbol de la vida versus el árbol del bien y del mal, tiene que ver con el pensamiento de Dios versus el pensamiento de los hombres. Entonces, el gran pecado fue cambiar nuestra forma de pensar de la forma divina de ver las cosas, de la forma en que Dios percibió toda la creación y todo el gobierno de Dios por el gobierno del hombre y el pensamiento del hombre. Entonces, si pensamos en los árboles, también tiene que ver con formas de pensar. Estás mencionando culturas y Lore también está mencionando culturas. Y estas culturas son diferentes en su forma de pensar. Entonces, los árboles simbolizan también los pensamientos de Dios y simbolizan los pensamientos de los hombres. Y nosotros como árboles, cada uno de nosotros, somos un árbol que va a emitir, depende de qué tipo de árbol seas. De hecho, la palabra dice, por sus frutos los conocerás, refiriéndose a los árboles. Depende qué árbol seas, cuál es la emanación, qué es lo que sale de ti para transformar una atmósfera. Creo que alguno de ustedes mencionó cómo los árboles al exhalar van transformando una atmósfera. Y nosotros, conforme nuestra forma de pensar, ya sea alineada a Dios, recibiendo los pensamientos de Dios, o alineada al pensamiento humano, al pensamiento griego, o al pensamiento, no solamente existe el pensamiento griego, también existe el pensamiento oriental, también existen pensamientos ocultos, no solamente griegos. Entonces, pero todos son formas de árbol que van a afectar todo un entorno, toda una cultura, y por eso es tan importante el relacionar una cultura con el tipo de árbol. Y si tú trasplantas, por ejemplo, un árbol de un hábitat biológico a otro, este árbol va a transformar también su atmósfera. De la misma manera nosotros. Si en nosotros, y viene a mí la palabra en Apocalipsis, cuando Dios le está dando el mensaje a Éfeso, y le dice, el que venciere, está hablando, has perdido tu primer amor. Digo, tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Entonces, el árbol de la vida está necesariamente conectada al amor de Dios. Los pensamientos de Dios son benignos. Los pensamientos de Dios son siempre para el bien. Los pensamientos de Dios son redentivos y esto es lo que puede transformar la tierra y esto es lo que la tierra quiere beber. Quiere beber pensamientos de vida. Has perdido tu primer amor porque te desviaste a fórmulas, porque te desviaste a religiosidades que no están produciendo la vida. Entonces, por eso la promesa de Dios dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El cual estar en medio significa el centro del gobierno de un lugar. Y cómo todo este sistema, todo este sistema de pensamiento puede hacer que quizás muchos de nosotros, como quizás en algún otro momento lo hablamos, no
no se esté construyendo una iglesia como plantío, sino que sea una iglesia como invernadero, donde cada uno de nosotros está sembrado en una macetita diferente, siendo cortado por diferentes circunstancias de la vida, y lo que realmente debemos buscar es ese ser trasplantados a la tierra nueva, en donde somos vivificados por Cristo cada día. Creo que Dios te ha hablado, ya lo hemos mencionado tú y yo, la diferencia entre estar plantado en una maceta y estar plantado en un bosque. ¿Tú puedes hablar de eso? Sí, de hecho, en el primer o segundo programa que hablamos de esto, fue cuando hablamos de los bonsáis. Hay una gran diferencia cuando estamos plantados en una maceta, pues estás limitado a que alguien más te dé de beber, y te dé de beber cuando puede, cuando quiere, cuando no se le olvida, o a lo mejor con todo el amor del mundo te riega todos los días y te va cortando las partes que esta persona o tú mismo crees que te sobran o te faltan. En cambio, cuando eres plantado en la tierra, cuando estás dentro de tu diseño, porque ningún árbol fue diseñado para ser plantado en una maceta nunca. Cuando estás realmente dentro de tu diseño, cuando tus raíces pueden realmente profundizar hasta encontrar esa agua de vida, y que sea esa agua de vida la que se nutre y que salgan cuantas ramas tengan que salir para volverse morada, de cuánto pajarito quiera hacer nido ahí. O sea, eso es una dimensión diferente en la cual pues nosotros debemos el querer ser trasplantados a esta nueva tierra. Y aquí viene un concepto muy importante que es la raíz del árbol. Las raíces del árbol no solamente van a comunicar mensajes, van a comunicar también el agua, van a comunicar de dónde se están nutriendo. Entonces es muy importante las aguas que bebe un árbol. En el mensaje que estabas, en el pasaje que estabas mencionando en Ezequiel, parece que es Ezequiel 31, dice, hablando de los árboles del Edén, y que como cada una de estas etnias, de estas naciones que están mencionadas aquí, es mencionada como un árbol del Edén. Y cuando se refiere al árbol de Asiria y al árbol de Egipto, dice que las aguas del abismo lo encumbraron. Entonces, es muy diferente beber las aguas de la vida y beber las aguas del abismo. Entonces, un árbol encumbrado puede estar encumbrado por las aguas equivocadas. Y esto es muy importante, el agua que bebe el árbol. De hecho, hay una parte, solo hago este paréntesis, hay una parte dentro de la ley cuando se habla de la semilla, de plantar una semilla y cómo esta semilla va a crecer. Es una ley casi de agricultura, pero obviamente tiene una representación espiritual. Dice, si la semilla cae sobre un muerto, pero no hay agua, tú puedes agarrar la semilla y la semilla no se ha contaminado, dice. Si cae sobre algo, pero no hay agua. Pero en tanto haya agua ahí, digamos que el agua está con el animal muerto y la semilla cayó ahí, dice, bótala, porque ya se contaminó. O sea que de alguna manera la semilla, la raíz, el árbol en general, solo es posible contaminarlo por medio del agua. Y creo que eso es importante comprenderlo, porque en términos espirituales está diciendo que hay corrientes espirituales que pueden contaminar. Y hay otras cosas que no contaminan. O sea, un árbol puede estar en medio de una atmósfera totalmente tóxica, absorber esa atmósfera y cambiarla. Pero lo que no puede cambiar es el agua. El agua no lo puede cambiar. El agua contamina directamente al árbol. Y en términos espirituales para nosotros también funciona así. No, muy interesante. El agua que puede contaminar a una semilla. Y volviendo a parte de este carácter, que en términos espirituales creo que nos es de suma utilidad, me agarro de la carta a las iglesias en Apocalipsis que estaba citando tía. El que venciere le daré acceso al árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Entonces, antes de entrar a la parte del gobierno en sí, de ese árbol, hablando de los vencedores, vean la característica de los árboles. De todo lo viviente que está sobre la tierra,
Si hay una que realmente está desafiando leyes de la física, son los árboles, que plantados en el suelo van en contra de la gravedad y crecen, crecen, crecen hacia arriba. Nosotros, por ejemplo, también crecemos hacia arriba en estatura y demás, pero no estamos plantados a la tierra como un árbol. Y esto de por sí ya son características que te hablan un poco del carácter vencedor de un árbol. Otra parte, también todos, humanos, animales, seres vivientes sobre la tierra, nos llega un día de verano, como hoy en día, un cálido día de verano, que si yo estuviera fuera del sol, yo corro a la sombra y me refugio del sol. Un árbol, ante cualquier obstáculo, no puede hacer nada. Lluvia, ahí está el árbol, se queda. Y cualquier planta. Una ventisca espantosa que lo mueve de un lado al otro, no puede hacer nada, se queda. O sea, es un elemento súper estoico. Y por eso vuelvo a la parte de la iglesia. Si hay una imagen también que demuestra algo tan estoico como los pilares de la Nueva Jerusalén, es un árbol plantado. Ante cualquier circunstancia no se mueve, ahí está. Permanece y desarrolla todo. Su desarrollo es para ir en contra de cualquier cosa y permanecer. Pero fíjate cómo estás usando la palabra permanecer. Y para el que no entienda la palabra estoico significa fundamentado. Y permanecer es algo sumamente importante. Porque la palabra dice, el que permaneciere a mí, yo soy la vid verdadera. El que permanece en mí lleva mucho fruto. Pero el que no permanece en mí es echado como rama al fuego eterno. Entonces, la palabra permanencia es sumamente importante en el árbol de la vida. O sea, el permanecer firmes. Me acuerdo una visión muy tremenda que el Señor me dio sobre el momento en que Moisés va a abrir el mar rojo. Y el Señor le dice, ¿por qué clamas a mí? Extiende tu vara y abre el mar. Y entonces ahí viene la fe más increíble, donde tienes que permanecer. Entonces, él permanece creyendo en algo que nunca ha visto, que es abrirse el mar. Dios ya le dijo, ¿para qué clamas a mí? Yo lo tengo que hacer. Entonces, ahí viene un ejercicio de la fe y como el árbol está íntimamente ligado a la fe. Entonces, Moisés empieza a permanecer en la fe de que el agua se va a abrir y si no me muevo y no me muevo y no me muevo, empieza a tomar esa característica de árbol de permanencia ante lo imposible y al permanecer él en esa fe inamovible, estoica de la que estás hablando, todo empieza a ser transformado. Todo se empieza a sacudir, el viento empieza a soplar, las aguas empiezan a mover, se empiezan a movilizar todas las mareas y se abren los mares porque permaneció. Por eso dice, si vuestra fe fuere como la semilla de un árbol de mostaza, que cuando es sembrada, y es por eso tan importante, que para ser árbol tienes que ser sembrado, porque es imposible dar frutos si no tienes raíz. Es imposible dar fruto si no creciste como árbol. Entonces, el permanecer en la fe, dice, como ese grano de mostaza, te hace, cuando crece, dice, es el árbol más grande y se vuelve tan frondoso que los pájaros anidan en él. Y esta palabra anidar también tiene que ver con permanencia, porque una cosa es que el pajarito se pare y esté ahí cantando, y otra cosa es que haga su nido. El pájaro hace nido en el lugar donde él se siente seguro. O sea, habla de una seguridad, habla de un lugar donde aquí voy a tener mi hogar, aquí voy a tener mi lugar de permanencia. O sea, un refugio de permanencia. Y no solo un refugio de permanencia, un lugar en donde voy a poner mis huevos y van a ser mi siguiente generación. O sea, es súper profundo cuando llega a ser morada ese árbol. No solo permanece, sino que llega a ser morada. Sí,
Hay algo además que, tomando esto mismo del árbol, esta forma de permanecer, que es interesante. Yo a veces siempre pensaba cuando veía los árboles como con las estaciones van volviendo, casi rejuvenecen, envejecen, botan su hoja y luego vuelven de nuevo al ciclo, y así como el árbol de Oaxaca, pueden pasar 1000 años haciendo eso. En cambio, todo el resto de nosotros, digamos, los seres humanos, y también podríamos incluir los animales, incluso hasta los peces, llegan a un punto de ir envejeciendo, o sea, físicamente estoy hablando. Pero en el caso del árbol, aún eso es muy espiritual, porque en el espíritu nosotros también participamos de cierto momento en nuestro espíritu, en donde a veces estamos en pleno invierno y no importan tanto las hojas, sino como el árbol en el invierno está preocupado de concentrar toda su fuerza en las raíces. Y en el otoño está preocupado, y así sucesivamente. El árbol no está muerto, está totalmente vivo en el invierno, solo que toda su fuerza está concentrada en otros puntos distintos que a veces no son perceptibles. Y en ese sentido, el árbol externaliza procesos que nosotros vivimos en el espíritu, los manifiesta, y en ese sentido también permanece en el tiempo. Su espíritu, lo voy a decir así, nuestro espíritu no está finalmente controlado por el tiempo, no requiere del tiempo, y en ese sentido también el árbol permanece porque también el tiempo no lo está controlando, sino que él opera dentro del tiempo sin que el tiempo lo controle. Entonces, esto es sumamente interesante porque estamos hablando de una permanencia que va más allá, parte obviamente de un acto de fe inicial, pero después ya se vuelve una facultad del espíritu. O sea, casi como una reacción innata esta permanencia. Y me estaba imaginando, estaba visualizando cuando Anita decía Moisés cuando entra y empieza a sentir el viento. Porque aquí donde yo vivo hay momentos de un viento que se llama puelche, así le llaman en la lengua nativa. Es un viento súper fuerte que ha sacado árboles de raíz, así para que se haga una idea, y a veces 3, 4 días empieza a soplar así y se escucha el viento silbando todo el día. Eh, pero aún así uno sale a caminar y ve árboles permaneciendo, ve árboles así con toda la ráfaga y el árbol ahí estoico se mueve así y luego boom, vuelve y ahí está. Claro, uno entra a su casa, se olvida del viento, pero el árbol va a seguir ahí las 24 horas, permaneciendo y sosteniéndose. Entonces, obviamente quien tiene la raíz más profunda permanece en este tipo de circunstancias. Y creo que eso es una alegoría muy profunda de quienes somos en el espíritu, o de lo que Dios espera y de lo que Dios también provee para nosotros en nuestro espíritu. Yo creo que el Señor sí nos dio la facultad de tener raíces profundas. Está en nuestro espíritu. De hecho, creo que Jesucristo fue algo que ganó para nosotros, el poder tener raíces profundas. O sea, ya ni siquiera depende de nuestra capacidad, ni intelectual, ni siquiera de carácter, porque en la medida en que yo rindo mi carácter, Él se hace parte, Él se apodera, digamos, de mis debilidades y me puede hacer fuerte. Y puede hacerme un hombre que permanece cuando ayer fue a lo mejor alguien que antes de conocer al Señor saltaba de doble ánimo, saltaba de una idea a otra. Ahora puedo ser una persona que permanece en Él. Entonces me parece súper potente la imagen de esto de mantenerse, porque es algo que creo que está en nuestro espíritu. Y déjenme contarles algo que no fue así como, no me di cuenta de esto hasta hoy en la mañana, que ni siquiera era algo que yo había pensado o meditado o puesto los puntos juntos, o algo que el Señor me mostró y que me encantaría compartir con ustedes, porque quizá pues muchos de ustedes que nos escuchan dicen, oye, pues qué padre, pero yo cómo le hago para hacer árbol, o yo cómo le hago para salir de la maceta, o yo cómo le hago para hacer todas estas cosas maravillosas que hablan aquí en los encuentros del séptimo tipo, ¿no?
Y aquí en donde vivo, en la casita donde vivo, pues hay una terraza, ¿no? Y cuando nosotros llegamos aquí hace un año ya, que estamos en esta casita, en una maceta hay un pequeño limonero que estaba a punto de morirse. O sea, tenía el tronquito y dos ramitas súper, súper, súper secas con dos hojitas que estaban cubiertas como de una especie como de algodón. Y hubiera sido mucho más fácil arrancar lo que quedaba de ese limonero y plantar unas flores en esa maceta, pero en mi corazón no pude arrancar el limonero, ¿no? Entonces, obviamente no iba a ir yo a la tienda a comprar cosas químicas para quitarle la plaga de algodón que tenía, porque en mi corazón era como entregar al pobre limonero a la farmaqueya, ¿no? Entonces dije, no, por aquí no va. Entonces fui a la tiendita de aquí abajo con una señora aquí del pueblo y le dije, oye, tengo esta situación, hay un limonero chiquito aquí en mi terraza, pero tiene una cosa así blanca como de algodón. Y dice, ay, mira, pues eso es normal aquí en la zona. Ya me dio una mezcla de agua con bicarbonato para que lo rociara en el atardecer después de que el sol bajara. Todo, ya sabes, ¿no? Así como de abuelita me dio toda la receta para sanar al limonero de la terraza. Y yo veía al limonero todos los días y le echaba su agüita con bicarbonato y si le salía un poquito más de algodón con un de estos que son hisopos, así le quitaba lo que quitaba. O sea, cuidadosamente fui quitando toda la plaga del limonero, regándola todas las noches y poco a poco empecé a ver cómo el limonero empezó a agarrar fuerza otra vez y empezaron a salir ramas nuevas y hojas nuevas. Y si me descuidaba, volvía a salir la plaga, ¿no? Entonces era un árbol que necesitaba como mucha atención. O sea, los primeros meses fueron de mucha atención para quitarle toda esta plaga al limonero, ¿no? Para no hacerles el cuento largo, el limonero hace un mes dio su primera flor, la primera flor de su vida. Y pues yo me emocioné mucho y me dieron ganas hasta de llorar de ver que el limonero había dado su primera flor y hasta una foto le tomé. Pero hasta ahí quedó, hasta hoy en la mañana. Porque en oración para esta reunión, veía yo a mi limonero en su maceta. Y el Señor me decía, así como ese limonero, también fuiste tú. También te encontré casi muriéndote, llena de plaga por todos lados. Y con todo el amor te fui quitando cada una de las polillas que tenías y cada ramita que estaba mal la fui curando. Y no me podía descuidar de ti porque si no te me ibas otra vez en caída. Así que perseveré y perseveré contigo. Y hoy en día mi limonero está listo para ser trasplantado. Y sé que voy a encontrar un terreno maravilloso para que ese limonero deje de ser un árbol de maceta y pueda ser un árbol de campo alimentándose de la tierra y que no dependa de mi mano para tener agua, sino que dependa de Dios, que es el proveedor de toda el agua y que no necesita nadie más para tener vida. Entonces, a todos los limoneros en maceta que nos están escuchando, sepan que Jesús está con hisopo limpiándoles cada una de las hojas para que puedan ser trasplantados y sean grandes árboles en el diseño perfecto que fueron creados. Y en esta analogía que usas la palabra ser trasplantado, porque a lo mejor la pregunta inicial es, ¿cómo dejó de ser maceta para ser árbol trasplantado? Dijiste algo muy interesante. Cuando estás en una maceta, alguien más te tiene que traer el agua. Entonces, sabemos que estamos en maceta cuando nuestra vida espiritual depende de que alguien más nos dé esa agua. Cuando somos trasplantados al reino de Dios, nuestras propias raíces en el espíritu empiezan a beber
de las aguas de Dios. Yo soy el agua de vida, dice el Señor. Y el agua de vida está en la tierra del Espíritu, en la tierra del Espíritu donde tú puedes beber directamente para que tus raíces se expandan y que tus raíces se conecten con los demás. Por eso dice que la unidad del Espíritu, estamos unidos por la unidad del Espíritu hasta alcanzar la estatura del varón perfecta. Y en esta unidad del Espíritu es la familia de Dios. Y creo que ahí hay una analogía muy tremenda, porque los árboles no son simplemente independientes. Si ves un bosque, es una familia. Todos los árboles están conectados entre sí y forman diferentes tipos de familias. De hecho, si caminas en un bosque, no vas a ver un árbol atropellando a otro. O sea, las ramas crecen respetándose unos a los otros. O sea, siempre hay, y se metió la rama por acá y por acá, pero no llega y la aplasta y la hace nada. Esas son las hiedras malas, que esas sí se meten para robarle la vida a las plantas. Pero en los bosques tenemos el concepto de familias. Y muchas veces cuando llegan y talan los bosques, aquí es terrible en los Estados Unidos porque para hacer un fraccionamiento, pues talan así hectáreas y hectáreas y deshacen todo. Y de repente se queda un árbol, atrás de mi casa hicieron eso, o sea, iban a hacer un estacionamiento y había un bosque muy bonito y talaron todos los árboles y luego sembraron otros arbolitos donde ellos querían que pusieran otros arbolitos. Y dejaron 3 árboles grandes en el famoso estacionamiento. Pero de estos árboles, 2 de ellos se murieron, eran 2 robles así impresionantes y se murieron. Se murieron porque sus familias las habían matado. O sea, tienen un sentido de familia muy tremendo los árboles. Muchas veces, si cortas un árbol, en mi casa también había 2 árboles, 2 pinos, y uno se estaba ya cayendo, entonces pues decidimos talarlo para que no se cayera encima de la casa, y el otro pino se murió de tristeza, porque era su pareja. Entonces, es increíble cómo la noción de familia, como la familia de Dios, unidas por las raíces, que es la vida espiritual, la vida de Cristo en nosotros, es lo que nos une como familia, no es el pensamiento. En el pensamiento jamás vamos a poder ser unidos. Los árboles no están unidos en las copas, están unidos en las raíces. Amén. Y esto es sumamente interesante. Y muchas veces los árboles también se unen a la gente. Yo recuerdo mi hermanita gemela, tenía un árbol en la casa que ellos tienen, un ranchito en Tepoztlán. Y este era un árbol que ella admiraba muchísimo porque era súper frondoso y ella le ponía macetitas y hasta le decía qué lindo eres. La gente que ama los árboles, pues les habla a los árboles y les dice qué lindo eres. Y las plantas escuchan, las plantas saben perfectamente cuando alguien las está bendiciendo y eso se le llama tener dedo verde. Que alguien que llegue no las ignora y las patea y les pasa la mano así, y no le importa la hoja y le arranca una rama así. Los árboles sienten tremendamente esto. Y mi hermana le gustaba muchísimo este árbol. Cuando mi hermana parte con el Señor, en el día, la hora y el minuto en que ella parte con el Señor, el árbol se secó hasta la raíz. Es uno de los misterios más grandes que yo he tenido. ¿Qué relación había entre ese árbol y mi hermana? Que no pudo vivir ni un segundo más cuando ella partió con el Señor. Entonces, bueno, muy interesante que Dios hable de su plantío, de la idea de una familia. Y la única forma en que podemos ser familia es cuando somos trasplantados. Porque en un invernadero, como empezaba diciendo Ana, no podemos ser familia. Nuestras raíces no se unen entre maceta y maceta. Nos podemos ver, podemos estar lindamente en una congregación, pero las raíces no se van a conectar a menos que haya una conciencia del espíritu. Y por eso el árbol de la vida tiene que ver con una conciencia espiritual
que está fundamentada en el amor. Si te arrepientes de haber dejado tu primer amor, porque el amor de Dios es el que verdaderamente nos va a unir como familia. Y cuánta gente no empieza en este amor y empieza a ver a los hermanos y siente, ay, qué lindo estar entre los hermanos, el bálsamo, el aceite que corre de la cabeza, como dice el Salmo, hasta los pies. Es el habitar juntos los hermanos en armonía. Y poco a poco se va volviendo una religiosidad, poco a poco se va volviendo una competencia entre unos a otros, a ver a quién mira más el pastor, a ver quién tuvo el puesto, a ver quién tiene la iglesia más grande. Y este tipo de cosas son las que van matando la vida de la familia de Dios. Y Dios nos hace un llamado profundo a verdaderamente poner nuestras raíces donde tienen que estar cimentadas, para que tengamos esa estoicidad, para que tengamos esa firmeza, para que tengamos esa fe, que es lo que produce el árbol de la vida en nosotros. Esa fe que va creciendo, que nos hace inamovibles, que nos hace verdaderamente permanecer en la eternidad de Dios. Bueno, pues Selah. Y creo que con este Selah cerremos el programa así, que quede en nuestros espíritus el verdaderamente ser esa familia de Dios, ese plantío que Dios quiere, donde está la bendición de Dios. Así que mis amados hermanos, pues nos vemos el próximo sábado en estos encuentros del séptimo tipo de diálogos proféticos, en que continuaremos hablando de este profundo tema de los árboles y cómo los lenguajes de los árboles tienen que ver con mensajes que Dios quiere que entendamos. Así que nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Anita, Lore, Simón.